Oh, no. Tal vez si acaso una desde que, pero mientras uno la pone, Lo hubiese mandado al Abraham. Mira,
Buenas noches, estimados participantes. Les saluda Flor Maritza, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Ecografía de Abdomen Inferior y Pelvis. La ponencia de esta noche estará a cargo del doctor Milton Ávila Arias. Antes de comenzar con la ponencia, les voy a dejar algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados a menos que el doctor solicite su participación. Para los participantes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan los va a responder el doctor al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor Milton. Le doy pase a su ponencia. Muy buenas noches tengan todos ustedes. ¿Cómo les va? Esperemos que bien. Bien, vamos a dar continuidad el día de hoy a una sesión más del segmento de la parte de ecografía. Vamos a hacer una revisión, en este caso, de segmentos puntuales acerca al respecto. Y bueno, vamos a hacer un repaso general del mismo.
Espero se esté escuchando adecuadamente, sin interrupciones. Y bueno, pues, la recomendación, valga la redundancia, puesto que en ponencias anteriores se ha tenido ese inconveniente. Como recomendación, a veces el Zoom hace que se active de manera automática el micrófono. Les voy a pedir por favor que verifiquen ello y pues que si es que está activo, pues lo puedan inactivar para no interrumpir en la clase, ¿ok? Bien, cualquier pregunta, pues estoy al tanto de lo que es, en este caso, el chat para poderles responder. Enseguida voy a compartir la presentación para poder arrancar ya con el tema de hoy. Bien, ahora sí. Tengan ustedes buenas noches. Comencemos entonces con la sesión del día de hoy. Vamos a ver la parte de ecografía de abdomen inferior y pelvis. Previo a esto, pues cabe mencionar que el abdomen inferior pues se cataloga a partir de lo que es el segmento de la cicatriz umbilical. Hay varias formas de dividir lo que es el abdomen desde la parte anterior, anatómicamente. Se pueden dividir en en cuatro cuadrantes o en 9 cuadrantes, de acuerdo a, en este caso, el abordaje, de acuerdo a la forma o la técnica que se va a utilizar, ¿ya? Y cómo es que se va a emplear esos cuadrantes para poder ubicar específicamente algunos órganos en particular. Entonces, hay un sistema de 9 cuadrantes que deben recordar por anatomía básica, en el sentido de que existen lo que es en este caso, el hipocondrio derecho, izquierdo, epigastrio, mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, la fosa ilíaca derecha, izquierda y el hipogastrio. También existe en este caso la división simple de una línea que va desde la apéndice gifoides hasta la sínfisis del pubis, una línea imaginaria que pasa justamente por el ombligo, y otra que es perpendicular a esa que pasa justamente por la cicatriz umbilical, ¿ya? Entonces, esa te divide el abdomen en 4 cuadrantes, 2 superiores y 2 inferiores. ¿Para qué nos sirve dar esa referencia el día de hoy con respecto a lo que es la ecografía de abdomen inferior? En este caso es para que podamos ubicar los órganos que vamos a encontrar.
Recordemos también de que la parte del abdomen inferior tiene una división con respecto a lo que es el bacinete mayor, con respecto a lo que es la pelvis. Ya el bacinete mayor, que se da a partir de lo que son las crestas ilíacas, ya las crestas ilíacas, la espina ilíaca anterosuperior. Entonces, todo ese segmento hasta lo que es, en este caso, las líneas innominadas de lo que son los huesos ilíacos, pues llega a ser el bacinete mayor o pelvis mayor, y la pelvis menor, pues por debajo de el que ya he mencionado. Es importante recordar un poco de la anatomía básica para podernos ubicar en este punto. La ecografía del abdomen inferior y pelvis, pues tiene puntos a considerar importantes. Vamos a hacer una breve introducción rápida de cómo es en este caso la parte ecográfica. Vamos a hablar de la anatomía en ecografía abdominal. Y bueno, en ese punto, pues vamos a ver también vísceras abdominales, órganos sexuales internos masculinos, entre ellos lo que nos interesa sobre todo, que es, en este caso, la parte de la próstata, ¿no? Los órganos sexuales internos femeninos, entre ellos la parte del útero, el ovario, bueno, los ovarios. Entre vísceras abdominales, pues en este caso estarán la parte del apéndice, parte de lo que es el colon sigmoide, ya el ciego, la vejiga, bueno, la vejiga en sí, en este caso como parte ya del segmento pélvico, ¿no? Bien, entonces vamos a repasar algunos puntos ecográficos importantes de cada segmento en la parte patológica, con respecto también a las técnicas de abordaje. Recordemos básicamente que el ultrasonido, ya la ecografía que nosotros utilizamos, son ondas acústicas de muy alta frecuencia, ¿no? Aquellas que recepciona prácticamente el transductor que nosotros utilizamos para realizar, en este caso, el examen. La frecuencia prácticamente que se utiliza es de 3,5 a 5, ¿no es cierto? Para poder, en este caso, tener una penetrancia importante y, bueno, de acuerdo a la región. Por lo común, para el segmento abdominal es de 5 Hz, 5 MHz, perdón. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? Sabemos muy bien que hay ausencia de radiaciones ionizantes, a diferencia de lo que es la radiografía. Entonces, este no emite estas radiaciones ionizantes. Hay una información en tiempo real, pues se puede hacer, en este caso, imágenes en tiempo real, en movimiento, la evaluación de estructuras en movimiento, la visualización en múltiples planos, ¿ya? La naturaleza portátil del equipo, pues ya hay equipos sumamente sofisticados, que también se pueden realizar hasta en el celular, básicamente, y bueno, tienen buena resolución de estructuras. Y bien, estas son algunas de las ventajas que tiene en este caso el uso del ultrasonido. Entonces, el ecógrafo, esto ya también lo conocen bastante bien, pero obviamente para ir mostrando un poco, es la forma en la que es, en este caso, las ondas acústicas pues van a transformar, en este caso, la energía. Y bueno, esa energía que es la energía eléctrica llega en energía sonora, en este caso también es nuevamente transformada para poderse representar en medio de gráficos, ¿no? Y bueno, el transductor actúa como emisor y receptor al mismo tiempo, ya, del ultrasonido. Este es el punto fundamental, ¿no?, de lo que es el estudio. Recordemos que el transductor se cae dos veces, la primera ya y la segunda va al basurero. O sea, recordemos muy bien que es una estructura sumamente delicada donde se encuentran varios segmentos de cristal, en este caso, ya los cuales van a emitir y recibir, en este caso, ondas sonoras. Bien, existen varios tipos de transductores, entre ellos tenemos los lineales, que vamos a hablar en las próximas ponencias con respecto a lo que es la ecografía de partes blandas.
Estos van a tener frecuencias, en este caso altas, de 7,5 a 13 y pueden llegar hasta 20 MHz. Y a mayor frecuencia, pues prácticamente llegan a ser más superficiales, ¿no es cierto? Entonces, los lineales son para estructuras superficiales, tales como músculos, vasos. En este caso, a nivel cervical, pues estará para lo que es el uso del estudio de la tiroides, ¿no? Entonces, ese transductor lineal, sobre todo, como es de alta frecuencia, para estructuras superficiales. Mientras que hay los sectoriales o convexos o convex, ¿ya? Los cuales llegan a tener una baja frecuencia, por lo tanto, mayor penetrancia. Estos ya sirven básicamente para lo que es el segmento abdominal, ¿no? Entonces debemos saber muy bien de que a medida que bajamos la frecuencia, aumentamos la penetración, ¿no? Eso es un principio bien básico que debemos recordar de lo que es la parte ecográfica. A modo de introducción, eso significa que, pues, cuando hay pacientes, en este caso obesos, pues ahí es donde debemos, en este caso, bajar un poco la frecuencia para poder visualizar un poco mejor, ¿no? Pero siempre es dificultoso en ese tipo de pacientes. Donde es más sencillo son aquellos que presentan ventanas, personas delgadas y también aquellos que presentan ventanas, como es el caso de presencia de líquidos en el segmento. Entonces eso hace que aumente, en este caso, la penetrancia y pueda, en este caso, visualizar algunas estructuras que están detrás del mismo, ¿no? Bien. También hay lo que son los microsectoriales o los microconvex de igual forma. Y similar al otro, solo que estos son microsectoriales que son para espacios un poco más reducidos. En este caso, también para estructuras más profundas y suelen llegar hasta este nivel, ¿no? De 3,5 a 5 MHz. Bien. Bueno, nuevamente estoy con ese problema de que a alguien le encanta rayar en el Zoom. Y bueno, a veces sucede. Bien, continuemos. La forma en la que vamos a visualizar este punto de lo que es las imágenes, pues hablamos de anecoicas o hipoecogénicas, aquellas que se ven de color negro, ¿no? Donde prácticamente el haz de ultrasonido atraviesa un medio sin interfaces y se visualizan de esta forma, donde no hay ecos. Mientras que se llaman isoecogénicas, aquellas que atraviesan interfaces con poca diferencia de impedancia, ¿ya? Por lo que los ecos son de poca intensidad y se ven en este caso, de color grisáceo, ¿no es cierto? Y las hiperecoicas o hiperecogénicas, aquellas que eh, tienen una gran diferencia de impedancia, por lo que se visualizan imágenes blancas. Estos son ecos de gran intensidad, ¿ya? Recuerden que estos conducen las ondas sonoras, por lo que no hay una devolución de lo que son los ecos al transductor. Estas devuelven en poca intensidad y estas prácticamente devuelven una gran intensidad, ¿ya? Entonces, estas se pueden captar y configurar en la pantalla, ¿ya? Como estas imágenes hiperecoicas o hiperecogénicas. Los artefactos, básicamente, bien, le voy a pedir a quien está manipulando, en este caso, la pantalla, por favor, pueda dejar de hacerlo. Para poder, en este caso, continuar. Es realmente irritante el hecho de que se pueda realizar una ponencia de esa forma. Entiendo de que la mayoría son profesionales y si digamos hay alguien aquí que no es de la parte del rubro, pues le pediría encarecidamente, por favor, si no está interesado en el curso, pues que en este caso no pueda retirarse. Le agradezco bastante. Continuemos.
Bien, entonces existen este tipo de artefactos, ¿ya? Y bueno, los artefactos pues prácticamente son imágenes que no corresponden a la realidad, sino son consecuencias de ella, ¿sí? Como consecuencias de ella. Y bueno, son aquellas que vemos, vamos a ver a continuación, algunos ejemplos como la sombra acústica posterior, refuerzo acústico posterior, la cola de cometa, como es el caso de, en este caso, estructuras donde no atraviesa, en este caso, la onda sonora, imágenes en espejo, la anisotropía, la reverberación. Bien, aquí hay un ejemplo de lo que es el refuerzo posterior, el haz de ultrasonido que atraviesa las estructuras con una poca atenuación de líquidos, ya en comparación a los tejidos. Este se ve por lo común en la parte hepática, listo, en el segmento hepático. Cuando hay una obstrucción, como es el caso de, en este caso, una capa de tejido adiposo en el segmento, en hígado graso por lo común, hay un refuerzo posterior sumamente típico, o estructuras quísticas. Y la sombra acústica posterior, que es este segmento donde se puede ver, en este caso, el aire que hace que se pierdan los ecos. Recordemos muy bien que el aire no es buen conductor del sonido, al igual que en este caso los segmentos sólidos como los litos, ¿ya? Entonces hay un segmento reflectante, ya que prácticamente los ecos van a volver en este segmento y los otros se dan por perdidos. La cola de cometa, de igual forma, es el caso de los haz de ultrasonidos que van en contra de una interfase estrecha y muy ecogénicas, ofreciendo detrás de esta interfase una sección de ecos lineales, ¿no? Entonces, esto es característico sobre todo en adenomiomas de la pared vesical, cuerpos extraños, ya que son muy ecogénicos, y también algunas burbujas de aire que se pueden dar en un medio sólido. También la imagen en espejo, que se da cuando hay una interfase muy ecogénica, ¿ya? Y bueno, se puede dar, se encuentra por delante de la imagen real, es por eso que es una imagen en espejo, ya como una imagen virtual, y se produce una especie de sombra con la misma ecogenicidad que esta primera interfase. ¿Listo? Y la anisotropía, que prácticamente son aquellas alteraciones en la propiedad de algunos tejidos, donde varía prácticamente con referencia a la estructura, ¿ya? Entonces hay una estructura anisotrópica, que significa de diferente composición, y bueno, en este caso, cuando veamos de partes blandas, como es el caso de lo que es el tendón, pues se va a ver de esta forma, va a haber una anisotropía en el segmento. Y la reverberación son ecos fluctuantes en el punto, ya al momento de atravesar, en este caso, segmentos ya de una que van a hacer que disminuya prácticamente la intensidad, ¿ya? Entonces se producen cuando hay ecos de gran amplitud que son reflejados de nuevo a nivel del transductor y vuelven en este caso a entrar en el paciente. O sea, llega hasta un punto, regresa, vuelve a ingresar a mayor profundidad, regresa, vuelve a ingresar y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces son ondas intermitentes, el fenómeno de reverberación. Vamos a lo que es la orientación espacial. Ya esto básicamente tenemos que hacerlo porque ya más adelante en próximas ponencias también vamos a revisar esto. Y bueno, tenemos lo que es el transductor en forma transversa, en una orientación transversal. Aquí es donde podemos ubicar, si el transductor está obviamente en la región anterior del abdomen, pues el punto de convexidad llega a ser anterior, ¿ya? Lo que esté por detrás, pues obviamente será posterior y por ende serán lados derecho e izquierdo, ¿ya? Un punto de partida es el segmento señalizador que tiene el transductor. Otro segmento es cuando ya movemos prácticamente el transductor en sentido longitudinal,
¿ya? Y ahí es donde podemos encontrar de igual forma. Si el transductor está adelante, pues este será anterior, esto será posterior. Y por ende, en esta posición el transductor nos dará un segmento craneal, ¿ya? Y un segmento caudal. ¿Listo? Aquí el término superior e inferior no se aplica, ¿ya? Porque básicamente craneal es en relación cercano o hacia dirección de lo que es el cráneo y caudal hacia la dirección de lo que es, en este caso, el coxis, ¿ya? O el segmento, se podría decir, de la cauda, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la orientación longitudinal. Orientación longitudinal, orientación transversal, ¿no? Es algo sumamente sencillo a modo de introducción. Ahora sí podemos mencionar el segmento de la exploración abdominal y pélvica, que es a lo que hemos venido. Bien, aquí hay algo bien importante, se debe hacer una preparación previa al paciente, hay algunas que no ameritan, hay otras que sí. Aplicaciones clínicas, obviamente cuando solicita el personal médico una ecografía, pues lo hace con un diagnóstico presuntivo que quiere confirmar o básicamente quiere, en este caso, un método auxiliar también que coadyuve, en este caso, su diagnóstico. De manera sistemática, la exploración en un rastreo abdominal, pues se da la región epigástrica, la región hepática, la región esplénica, pero ya cuando nos abocamos específicamente a órganos sexuales, por ejemplo, o a apéndice, pues vemos una región suprapúbica, ¿listo? La región suprapúbica o cuadrantes inferiores del abdomen, ¿ya? Entonces, ya no se hace o se hace un rastreo abdominal, pero con énfasis en esta región, dependiendo al diagnóstico en el cual se encuentre, en este caso, o esté pensando el paciente, el médico tratante, ¿no? Del paciente. Entonces, prácticamente la ecografía es una herramienta más para la aproximación diagnóstica y por lo que, al igual que lo que es la anamnesis y la exploración física, se necesita ser sistemáticos. Esto para no estar llamando varias veces al paciente, de que se nos ha olvidado agarrar un segmento, verificar un lugar. Entonces, realiza de manera sistemática y de manera ordenada. En la preparación previa, pues debemos saber que el lugar, el ambiente debe estar a una adecuada temperatura, ¿ya? No puede estar ni muy caliente ni muy frío, ¿ya? Esto porque puede haber variaciones al respecto, ¿no? Y obviamente también el gel. A veces el gel se lo debe entibiar para que, en este caso, no haya cambios significativos, ¿no? Como es el caso del peristaltismo, por ejemplo, a nivel abdominal, en pacientes que presentan por lo común gases, ¿ya? Que no se quiere, pero de todas formas también se deben explorar, pues a manera de una exploración física completa, ¿no? Y bueno, una habitación confortable, ya si es el caso de paciente pediátrico, pues, tiene que haber motivos pediátricos para poderlo distraer, ¿ya? Eh, Debe haber un acompañamiento accesible de adulto de confianza, ¿ya? Y más si se hacen en este caso algunos estudios intracavitarios, ¿ya? Con lo que es, en este caso, el transductor intracavitario, pues se debe tener mucho cuidado en que no solamente esté el personal de salud, como es el caso de enfermería, sino también en lo posible, pues tener un familiar ahí cercano, ¿no? Entonces, jamás se debe hacer un estudio solo paciente y médico, ¿no? Entonces, tiene que haber siempre alguien que pueda verificar el procedimiento. Explicar lo que se va a hacer, ¿ya? Entonces, el paciente tiene que saber qué se va a hacer, ¿ya? ¿Qué se va a realizar primero? ¿Para qué se va a realizar? Se debe tomar un pequeño tiempo que ya actualmente uno se va olvidando con el pasar de los años, ¿ya? Y directamente uno se vuelve mecánico, agarra al paciente, le dice que se eche, que se descubra el segmento que se va a explorar y listo.
¿no? Entonces no se le explica nada más que qué posible diagnóstico pueda tener, ¿no? Entonces hay que explicarle de qué se ha hecho o qué se va a hacer primero y luego qué se ha hecho, ¿no? Que se ha logrado conseguir en cierta forma entendible. Hay que hacerle partícipe al paciente ya del proceso, entonces hay que indicarle prácticamente eso. El ecografista por lo común realiza estos pasos, ya hay algunos que no tal vez, pero en la mayoría de los casos sí realiza este tipo de procedimiento. Se recomienda ayunas de 4 a 6 horas, salvo en estudios dinámicos. Ya, por ejemplo, en la vejiga, ahí no, pues ahí son estudios dinámicos para haber llenado, ya, y vaciado el segmento, ya, entonces para ver paredes, ya. Entonces, aquí en ayunas, ¿por qué? Para que no se llene de gases el paciente y nos dificulte la visualización. Habitualmente para un estudio supra, en este caso suprapúbico, pues obviamente es la sonda convexa, ¿no? En este caso la convexa o sectorial. Entonces tiene que hacer para lo que es la valoración del sistema urinario y su patología, pues a nivel de lo que es pelvis se puede observar eso y también a nivel abdominal. A nivel abdominal, pues lo que se puede apreciar es el segmento de los uréteres, ¿ya? Y a nivel pélvico, la vejiga y lo que es la próstata en el caso del sexo masculino. Con respecto a los dolores abdominopélvicos agudos, pues se pueden apreciar alteraciones ováricas o apendicitis, o en este caso invaginación intestinal, ¿ya? Esto de lo que es la colecistitis, cálculos biliares y demás es importante, pero ya para cuando se enfatiza lo que es abdomen superior. El estudio genital peripuberal femenino, traumatismos abdominales cesados, ¿ya? A veces en el caso de lo que es la vejiga, ¿no? Cuando hay, en este caso, algún accidente de tránsito que realice, en este caso, algún tipo de lesión que comprometa lo que es el segmento vesical. Entonces vamos a la región suprapúbica y encontramos estructuras vasculares ilíacas. Para esto, lo más favorable es emplear la ecografía Doppler, ¿no? Es lo más favorable. Se puede utilizar también para la visualización de vejiga, útero y ovarios, próstata, recto. Y bueno, el fondo de saco de Douglas o de Douglas, como quieran denominarlo, es para ver si hay presencia o no de líquido, ¿no? Líquido de tercer espacio, ya, si es que hay un proceso, en este caso, hepático crónico que pueda dar indicios, ya, a un aumento del líquido intraabdominal, que de paso lo que es una citis importante. Entonces se puede observar todo eso, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, este es en el sexo femenino. Este es, en este caso, en una orientación transversal, por lo tanto, vemos anterior, posterior, de derecha a izquierda, pues podemos ver hacia adelante la vejiga, hacia atrás el útero, ya esta línea que se puede ver es el endometrio, este segmento es el miometrio, los parametrios. Hacia los lados encontramos de manera elíptica a lo que es el ovario, ¿ya? El ovario y el fondo de saco, ¿no? El fondo de saco, que obviamente está más arriba y se puede visualizar en esta posición. Esta llega a ser la orientación longitudinal, donde vemos nuevamente anterior, posterior, pero en este caso este será craneal y este será caudal, ¿no? En el segmento podemos apreciar lo que es el útero, ya el útero con una vejiga llena, ya que nos da una buena ventana para el acceso de esta imagen, ¿no? Entonces, la vejiga llena pues nos facilita justamente la visualización completa de todo lo que es el segmento eh, del útero en todo su esplendor, ¿no? Entonces, la dirección en la que se maneja, la ABF, ¿ya?
el anteversoflexión que presenta, lo que es el endometrio, el canal vaginal, y bueno, anatómicamente va a la descripción de esa forma. Entonces, en la región suprapúbica, pues se da estos dos cortes, corte longitudinal y un corte transversal del hipogastrio o región suprapúbica. Cualquiera de los dos vale. Así también vale como cuadrantes abdominales inferiores, ¿ya? Entonces aquí en la región suprapúbica, en el sexo femenino, pues vemos desde adelante hacia atrás, como ya habíamos visto, el segmento anterior y posterior. Aquí no se visualiza muy bien que digamos, ya no es una imagen fidedigna, pero encontramos vejiga llena, ya encontramos lo que es partes blandas, el segmento blando, donde podemos encontrar tejido adiposo sobre todo, y bueno, hacia atrás ya encontramos lo que es, en este caso, el útero, ¿no? El útero. Y posteriormente, pues, no se diferencia muy bien lo que es el recto, pero anatómicamente se encuentra ahí. Y bien, de manera transversa, ya podemos ver anterior, posterior. Entonces, lo que se puede apreciar en este caso es el útero, ¿ya? Pero el útero que ya no está de forma medial, en este caso puede haber un cambio de acuerdo a lo que son las nulíparas y las multíparas, o sea, y ese cambio que suele hacer que cambien de dirección y por ende también cambie de dirección, en este caso, el ovario, ¿no? Pasando de una fosita ovárica a una fosita subovárica, también llamado de Claudius, ¿no? Ahí está, tenemos dos proyecciones de igual forma, tenemos una proyección longitudinal, ya donde se puede apreciar la vejiga llena, de igual forma aquí se puede apreciar todo el segmento del útero, ya, y en este caso el endometrio, en este punto se puede decir que es un endometrio proliferativo, todavía no está en endometrio secretor, y bueno, de igual forma, pero ya aquí de manera, en este caso, transversa. De manera transversa ya se puede apreciar lo que es el útero con justamente con un cuerpo extraño, ¿no? En este punto, posiblemente una T de cobre, ¿no? Un dispositivo intrauterino. Hacia los lados, pues se puede apreciar lo que son los ovarios. Ya en este caso vamos a ver que hay por depresión vesical, ya se puede en este caso igual verificar hacia los lados de lo que es el útero, en un corte transverso, lo que son los ovarios. El punto más importante para visualizar ovarios y trompas de falopio, pues es el estudio por medio de ecografía transvaginal o con el transductor intracavitario, ¿no? Entonces es lo más recomendable para poder verificar si es que existe un fondo en el cual se encuentren, en este caso, eh, quistes, ¿no? Para poder, en este caso, visualizar de manera más adecuada. Entonces, va a ser, en este caso, de forma elíptica o triangular, el ovario, con un diámetro de 2,5 a 5 centímetros. Se pueden ver los vasos ilíacos que lo cruzan por detrás. Aquí se puede visualizar en esta figura, ¿ya? Puede haber una fase proliferativa donde hay un folículo dominante, ¿ya? Y ese llega a ser el folículo de ovulación, ya es lo que podemos encontrar. Aquí justamente encontramos el ovario, ya en el segmento, y lo que hemos hecho siempre es con el transductor de forma o orientación transversa, ¿no? Tenemos aquí la vejiga llena y bueno, el segmento el útero en este lugar. Obviamente hacemos bamboleo del lugar para verificar. Este está inclinándose más hacia el lado izquierdo, ¿ya? Para verificar en este caso el ovario derecho, ¿no? Entonces, en este caso vemos el ovario derecho con algunos folículos, ¿ya? Y bueno, aquí está, ¿no? Todo el segmento cortical
del ovario. Su forma elíptica, justamente al lado de lo que es el útero. Aquí nuevamente en otra imagen podemos verificar en una orientación transversa. Por lo común se puede ver en una orientación transversa. Si es que se utiliza transductor intracavitario, sí se puede hacer en una longitudinal, pues yendo por lo que son los fornix, ¿no? Y lateralizando, obviamente, la proyección del ultrasonido. Entonces aquí se puede ver el folículo ovárico, un folículo ovárico dominante, el cual ya está, en este caso, para poder realizar la ovulación. Recordemos muy bien que los folículos pasan por diferentes estadios. Un folículo que ya está maduro, que ya está a punto de en este caso, de la ovulación, pues tiene un tamaño considerable similar o semejante al tamaño que presenta el ovario. ¿Listo? Entonces, eso tenemos que recordar bastante bien porque a veces se confunde esto con un quiste grande, ¿no? Entonces, si solamente hay uno, lo más probable es que solamente sea un folículo ovárico. Bien. De aquí, obviamente, lo propio, y aquí tenemos en este caso un folículo un poquito más grande, puede llegar hasta 5 centímetros, en este caso es 4,5, ¿ya? Y puede llegar hasta esa dimensión, ¿no? Ahora, si de este folículo dominante encontramos, en este caso, otro más a cada lado, si son pequeños, menores de 3, ya en este caso podemos decir que son folículos en desarrollo. Pero si son mayores de 5, ya por lo menos unos 3 o 4, ya por lo general más de 20, ya folículos, pero mayores a 5, ya ahí podemos decir que son quistes. El útero, pues ya lo habíamos visto anteriormente, está en este segmento. Este es en una proyección, en este caso longitudinal. Esta otra es en una proyección transversa, ¿no? Entonces, fácil de verificar la vejiga por delante, el útero en su anteverso flexión, ¿no? De igual forma, aquí es un endometrio. El endometrio es lo primero que debemos visualizar, ¿no? Cuando hacemos una ecografía. Lo primero que tenemos que visualizar es el endometrio. ¿Ya? Y de acuerdo al endometrio, partimos de adentro hacia afuera para ir verificando, en este caso, el miometrio, y vemos en este caso la ecogenicidad, que sea uniforme, ¿ya? U homogénea. Si no es el caso, pues podemos encontrar, en este caso, tumoraciones como los leiomiomas o miomas uterinos, ¿ya? Donde será necesario realizar, en este caso, la ecografía Doppler para ver su vascularización. Aquí lo mismo, ya, en este caso, en una proyección transversa, lo estamos viendo acá, en este caso el útero, y bueno, aquí en una proyección longitudinal, ¿no? Lo mismo que habíamos visto, longitudinal y transversa. Ya, eso es para poder verificar y revisar. Aquí lo propio, lo mismo, tenemos en este caso otra imagen, ya, donde podemos apreciar, en este caso el útero, una proyección longitudinal, pero aquí ya tenemos un problema. No hay, el miometrio no es homogéneo como en las anteriores proyecciones, ¿no? Entonces aquí prácticamente sin ningún problema, obviamente tenemos una proyección de útero con endometrio secretor y con miometrio, en este caso homogéneo. No hay ningún problema al respecto. Donde sí ya podemos ver acá es una alteración a nivel, en este caso, cervical. En este caso, una tumoración, ¿no? Y bueno, lo mismo, ya no se ve adecuadamente, ya tenemos otro tipo de alteración, ya no es uniforme la ecogenicidad. En este caso llega a ser hipoecoico o hipogénico, ¿ya? Hiperecogénico, ¿ya? Y bueno, aquí prácticamente vemos también otra lesión en el segmento.
Bien, listo. Denme un minutito, por favor. Enseguida continúo. Estoy con la garganta un poco seca. Espérenme un minutito.
Bien, disculpen la interrupción. Ahora sí, continuemos. ¿Me escuchan? Bien, esperemos que sí. Continuemos entonces. Bien, ¿cuál es el aspecto ecográfico de estos miomas que se puede presentar? ¿No? Aquí, por ejemplo, en las anteriores imágenes habíamos visto alteraciones que hay, en este caso en la pared del segmento del miometrio, ¿ya? En este caso podemos apreciar ya delimitando ese segmento alterado, pues vemos imágenes hipoecogénicas y heterogéneas, como les había mencionado, ¿no? Pueden ser iso, hiper, hipo, ya, ecogénicas de acuerdo a su naturaleza, ya. En este caso, así se pueden visualizar, en este caso, los miomas, ya, alterando obviamente la estructura. Si aquí vemos en este caso la vejiga, todo esto llega a ser el contorno de lo que es el útero, y de repente en la parte ya superior, ya supero-posterior, encontramos este bulto, ¿no? Esta tumoración, ya que es un mioma. Aquí lo propio, encontramos justamente el mioma en este segmento, ¿no? Bien, ahí se pueden apreciar, por ejemplo, este es un corte longitudinal, pues podemos apreciar en la parte anterior, justamente en el cuerpo del útero, otro mioma, ya, de bordes sumamente irregulares, ya. Entonces eso también te da sospecha de algo, aunque no hay lineamientos exactos sobre lo que es las definiciones, por ejemplo, del cáncer. No hay algo específico, ¿no? En cuestión a la parte de la ecografía. Es por eso que solamente se reporta como masa en el lugar. No hay sugerencias a cáncer ni nada al respecto, solamente masa en el segmento, ¿no? Que posiblemente puede ser compatible con un mioma y listo, una masa en la pared uterina. Bien, pasamos al sexo masculino y pues se puede valorar aquí, en este caso, lo que es la próstata. La próstata sabemos muy bien anatómicamente que tiene la forma de una castaña o similar a una nuez, ¿ya? Es de distribución homogénea, la podemos visualizar acá, ¿ya? Si vemos, este es en un corte transversal y esto es en un corte longitudinal, ¿ya? Transversal, pues lo encontramos en la parte posterior, ya, de la vejiga. Y longitudinal lo encontramos en la parte inferior, o en este caso, caudal. Entonces, es hipoecogénica, ya por el predominio glandular que tiene, o puede ser en este caso hiperecogénica cuando hay un predominio de estroma, ¿ya? Y esto tenemos que diferenciar muy bien, ¿ya? Si es hipoecogénica o es hiperecogénica. Ambos prácticamente tienen que presentar, en este caso, una distribución homogénea. Por lo común, tiene que haber una distribución de tipo hipoecogénica en este segmento. Y bien, aquí vemos la hipoecogénica, ya que es en este caso la próstata, y hacemos medición de diámetros, ya. Para eso sí o sí tenemos que localizar en un corte transversal, en un corte transverso, tendremos que hacer la mensura de diámetros longitudinal, ya longitudinal o antero-posterior, o en este caso longitudinal y transversal, ¿listo? Longitudinal y transversal. Mientras que en un corte longitudinal, ahí recién ya se hace un diámetro antero-posterior. Entonces hay que medir el largo por ancho por alto, ¿ya? Y se multiplica por una constante de 0,5, ya, el cual nos da el volumen. Ahora bien, de acuerdo a las mediciones que hay, pues se cataloga diferentes grados. Este es una tabla extraída de la Sociedad Española, ¿ya? En este caso, estos catalogan como grado 1, ¿ya? Cuando hay un diámetro anteroposterior de 30 a 38 y un volumen de 20 a 36. Grado 2 de 38 a 45 y en este caso un volumen de 36 a 60, ¿ya? Entonces,
el grado 1 por lo común se considera un grado leve a normal, ¿ya? Ya el grado 2 se conoce como, en este caso, aumentado, ¿ya? Mayormente aumentado y sumamente grande, ¿no? En la parte de lo que es el grado 4. Bien, ¿cuál es la forma en la que se debe abordar? ¿Ya? Obviamente hay dos vías de abordaje principal. Una, la vía suprapúbica o abdominal que estamos viendo en estas imágenes para realizar, en este caso, la mensura. Y otra que es la transrectal, que es la más sensible, que es la que se debería realizar. Sin embargo, en este caso, la vía suprapúbica pues maneja los transductores convexos con una frecuencia de 3,5 a 5 MHz, ¿ya? Y la vía transrectal, pues necesita transductores que sean, en este caso, de mayor frecuencia, de 5 a 7,5, ¿ya? Porque obviamente al ingresar por vía transrectal, por ser, en este caso, por vía transrectal, están más cerca. Y al estar más cerca, pues tú necesitas mayor frecuencia para que no haya mucha penetrancia, ¿no? Entonces, esto obviamente siempre debemos jugar con estos datos, ¿no? Los procesos patológicos prostáticos, hipertrofia, en este caso prostática benigna, cáncer prostático, prostatitis, ¿ya? En todos los segmentos inflamatorios siempre se debe ver un halo y refuerzos, ¿no? Entonces se ven los halos de doble imagen, ya, y los refuerzos ante episodios o, en este caso, procesos inflamatorios de cualquier órgano. Se pueden ver también algunos quistes. Vamos a lo que es la vejiga, ya. A la vejiga en este caso también se ve por vía abdominal, suprapúbica, entonces puede haber depresión vesical, ya puede haber en este caso un paciente, en este caso el paciente debe estar acostado en decúbito supino y se utiliza estos transductores de igual forma, ¿no? De menor frecuencia. Y bueno, lo que tenemos que hacer es que como es cercano a lo que es la piel, se puede utilizar hasta 5 MHz para disminuir la penetrancia. Entonces, debemos realizar cortes que llegan a ser longitudinales, transversales y a veces oblicuos. En este caso, lo que se debe valorar en estos cortes son las paredes. ¿Listo? Son las paredes. Aquí, por ejemplo, en la pared estamos viendo ya una tumoración de plano, de entradita, ¿no? Entonces, de acuerdo a las vías, se puede verificar. Entonces, ¿qué debemos buscar? Entonces, se debe buscar lo que es el volumen vesical, las variaciones, sobre todo del grosor de la pared, que es lo más frecuente que se hace. Ya en primera instancia, lo primero que se debe buscar por ser más frecuente son las variaciones del grosor de la pared, ¿ya? Eso es sumamente importante, es lo más frecuente. Obviamente también puede haber imágenes por adición, masas sólidas, afección de un órgano adyacente, formaciones quísticas, ¿ya? Repercusión de vías urinarias superiores, ¿ya? Entre esos vamos a verificar. Lo más frecuente, como les había dicho, son los engrosamientos, ¿ya? Tenemos que verificar toda la pared vesical. Si toda la pared vesical está engrosada, se denomina engrosamiento generalizado. Y lo que debemos pensar, o en este caso direccionar hacia el médico que está solicitando la ecografía, es hacia enfermedades inflamatorias crónicas. Una cistitis crónica, pues puede tener este aspecto. Entonces provocan esos engrosamientos de pared, reducción del volumen vesical, ya puede haber hidronefrosis, ya. En este caso puede ser por tuberculosis, esquistosomiasis, puede ser por radioterapia. También puede haber un engrosamiento en vejiga de lucha. En el caso en este caso, obstrucción secundaria del trayecto de salida, puede haber en este caso una fibrosis de cuello vesical, puede haber esclerosis de cuello vesical, enfermedades prostáticas como la hiperplasia benigna de próstata o hipertrofia prostática, las neoplasias vesiculares, en este caso de las vesículas seminales, la estenosis uretral,
ya, en este caso, que hace que la vejiga vaya inflamando su pared, ya, porque genera mayor presión, y eso se llama vejiga de lucha. También la vejiga neurogénica, que puede ser en este caso hipertónica o hipotónica, de acuerdo al músculo detrusor, ¿no? Entonces, esto también puede ser de índole congénito o adquirido. Cuando hablamos solamente, no de toda la pared, sino de algunos segmentos, se llama engrosamiento localizado. En este caso, puede haber por una depresión incompleta, ¿ya? En este caso podemos ver que la pared aparentemente está engrosada de forma segmentaria, ya por no existir una distensión total, eso significa en una vejiga vacía. En endometriosis puede existir un tejido endometrial. Recordemos muy bien que la endometriosis son focos, ¿ya? Son focos de endometrio en diferentes órganos. En este caso puede haber presencia del mismo. Si hay endometriosis, pues se debe verificar también con ecografía Doppler. Puede haber coágulos de sangre en el segmento adheridos en la pared. Y en este caso lo más frecuente que puedas encontrar pues son las masas tumorales. ¿Listo? Masas tumorales infiltrantes que pueden ingresar casi en toda la pared de la vejiga, ¿ya? Estas pueden ser pediculadas, sésiles, ¿ya? Pueden darte un pantallazo general para lo que es el tratamiento posterior. También puede haber lesiones. En este caso, la vejiga puede tener lesiones en la pared, y si hay lesión en la pared de la vejiga, pues vemos una irregularidad, no se forma justamente el segmento convexo que tiene, ¿ya? Aquí va a estar líquido que podemos transfundir por medio de sonda vesical, y podemos ver esta irregularidad, ¿no? Se ve esta irregularidad cuando el asa intestinal, pues quiere ingresar en territorio vesical, ¿ya? Entonces, ahí es donde podemos deducir ante una lesión traumática, ¿ya? Puede ser un trauma directo sobre una vejiga distendida. Puede ser que la vejiga esté llena y de repente, pues haya, en este caso, un golpe muy fuerte en la región, ¿ya? Puede ser, en este caso, un puño, puede ser un accidente de tránsito con un golpeteo a ese nivel por medio de lo que es el volante del conductor, por diferentes cosas, ¿no? Puede ser ruptura intra o retroperitoneal, ya si es intraperitoneal se observa líquido libre, ya la orina en la cavidad peritoneal, ya en los espacios parietocólicos. Si la ruptura es extraperitoneal, pues el líquido se va a espacio pélvico, ¿ya? Y pues obviamente desplaza la vejiga hacia arriba, ya va a haber un ascenso vesical, porque obviamente hacia abajo ya va a estar ocupado por líquido libre, ¿no? Que es en este caso la orina. Y bueno, hemos corrido un poco y aquí hay un punto que tal vez lo he dicho muy rápido y de ahí la duda. Dice, doctor, entonces un folículo dominante mide hasta 5 centímetros, mayor a esta se considera quiste. Dice, bueno, ahí sí hay un error mío en este caso en la mención del mismo, ¿no? Recordemos muy bien que para definir ovario poliquístico, los criterios actualmente utilizados es la presencia de 12 o más folículos. Antiguamente se consideraba más de 20, ¿ya? En cada ovario. Y estos tienen que medir de 2 a 9 milímetros. ¿Listo? Estos folículos o estos quistes, estos folículos tienen que medir de 2 a 9 milímetros. Si miden más allá, ya de los 10 milímetros, si miden más allá, pues se lo considera como folículo dominante. Por eso decía que pueden llegar hasta por lo menos los 5 centímetros, ¿ya? Ahí en este caso la gran diferencia grande. Obviamente, un quiste puede crecer de manera considerable, ¿ya? Pero para ya considerar un síndrome de ovario poliquístico, debemos tener en cuenta ese criterio. ¿Listo? Esto, muchas gracias por la pregunta.
Doctor, hay transductores especial para niños, o sea, de menor tamaño. Por lo común, en niños se utiliza el transductor lineal. En este caso, he podido apreciar que los transductores lineales tienen un tamaño estándar, pero sí hay pediátricos, por si acaso, ¿ya? Sí hay pediátricos. Pero el tamaño mucho no hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es la frecuencia. Entonces tienes que saber que como el niño tiene un volumen menor que el adulto, pues la frecuencia que se utiliza ahí es de alta frecuencia para tener menos penetrancia, ¿ya? Entonces, para no penetrar profundamente con las ondas sonoras, ¿no? Muy bien. Bien, el doctor Román dice, doctor, buenas noches, ¿cuántos folículos ya es patológico ver en un ovario? Dice, en este caso, como ya les había dicho, 12 o más es lo actualmente que se maneja. 12 o más folículos, a partir de 12, ves 12 folículos menores de 9 milímetros, ya es un síndrome de ovario poliquístico, ¿ya? Eso ya es patológico, ¿ya? En este caso, si ves menores a 12, ya estamos viendo folículos en desarrollo. Por eso hay que ahondar un poco, hay que movilizar mucho el transductor para poder encontrar y contar adecuadamente. Bueno, a veces se nota rápidamente, en este caso, la cantidad de folículos. Bueno, otra pregunta con respecto a lo que es un tumor. Un tumor en ovario, todos los tumores de manera general, ya, de manera general, los tumores que hay llegan a ser de tipo hipoecogénicos, ya. En el ovario, y esa es buena la pregunta, en el ovario, por lo común son de forma, o en este caso de imagen, heterogénea. Ya en el ovario llegan a ser heterogéneos, a diferencia de lo que ocurre a nivel de lo que es, en este caso, el útero. En el útero pueden ser homogéneas como también heterogéneas. En el ovario, ya la mayoría de los tumores llegan a ser, en este caso, heterogéneos, ya pueden ser isoecoicos o hiperecogénicos. ¿Listo? Entonces, ahí está la gran diferencia, gran para poderlo diferenciar. Bien, con las disculpas del caso, sobre, en este caso, la interrupción que ha habido hace rato, les agradezco mucho su gentil atención ya en este curso. Bueno, que realmente el tiempo es un tanto reducido, ¿ya? Con respecto a lo que es la forma de llevar un tema. He tratado de puntualizar lo más importante y bueno, espero hayan podido repasar un poco al respecto de estos temas y también actualizar un poco los conocimientos que ya de hecho lo tenían, ¿ya? Bueno, les agradezco bastante por todo por todos los comentarios que también vierten en el chat y bueno, hasta una próxima oportunidad y bueno, que tengan una muy buena noche. Un abrazo a cada uno de ustedes desde la ciudad de Santa Cruz, Bolivia. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.